Para Brújula Internacional es muy importante conversar con especialistas en los análisis de situaciones concretas. Por eso estamos llamando a Madrid al profesor Jesús Eduardo Troconis, profesor de la Universidad Carlos III de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Profesor Troconis, su punto de vista sobre lo que pasa en el Medio Oriente y también una apreciación sobre un tema muy cercano a ustedes en Europa como es la guerra en Ucrania. Adelante, profesor. Bueno, realmente hemos hablado en varias ocasiones sobre lo que sucede en el Medio Oriente, ¿no? Y el primer elemento que hemos intentado señalar, tanto así que continúan las hostilidades de parte y parte, palestinos en contra de israelitas, es el factor religioso, que nosotros desde la perspectiva occidental habíamos pensado que habíamos eliminado desde hace mucho tiempo, desde los tratados de Westfalia. Pero ya vemos que hoy en día se producen y toman especialmente ardores los conflictos en el Medio Oriente, y ahora vamos a la amenaza yihadista del Estado Islámico, que se convierte, por cierto, en el grupo terrorista más rico del mundo, ¿no? Fuera ya del escenario palestino-israelí. Como todos sabemos, es de absoluta preocupación ese enfrentamiento entre el Estado Islámico que preside Bagdadi y el Kurdistán, que afianza, por cierto, su autogobierno y que avanza sobre el califato que intentan constituir. ¿Qué es lo que hay allí en el fondo? La lucha por el petróleo. Ya lo decía Daniel Yergin, un especialista connotado de la Universidad de Harvard. Bueno, que todas las causas de la guerra del siglo pasado y de este siglo es el petróleo, es el gas. Mientras que el Estado Islámico pretende afincarse y aumentar sus dividendos de carácter económico y desde luego fortalecer sus ejércitos, ha encontrado un perfecto caldo de cultivo en Europa. Fíjense ustedes que el terrorista británico del ejército islámico acaba de asesinar un periodista de nacionalidad norteamericana, James Foley. Por su parte, han avanzado y tienen a Mosul y tienen otras fuentes de petróleo que ya pretenden explotar y hasta exportar el crudo como les corresponde por la zona que ellos dominan. El Kurdistán, que tiene Erbil y otros puntos neurálgicos entre Turquía e Irán, al norte de Irak, también tiene yacimientos petroleros y es quizá la zona petrolera más importante de todo Irak. También aspira a su independencia y pretende fortalecerse y hasta lograr su propia autonomía y su independencia en base a la explotación de los recursos petroleros. Esta es una guerra petrolera que de religiosa tiene ahora una connotación fundamentalmente petrolera. Yo creo que esta es una difícil solución que va a comprometer a toda Europa, que ya está viendo cómo de sus entrañas salen partidarios de ambos bandos, y desde luego obliga la intervención del gobierno norteamericano para intervenir la constitución de semejantes gobiernos que no creen en los valores democráticos y que tienen aspiraciones de independencia y de postular la preeminencia de lo religioso y lo económico proveniente de los recursos de la energía. Profesor Troconis, de manera que es un problema gravísimo, y es quizá una demostración de que en las relaciones internacionales actuales prima el factor petrolero
el factor gas, en definitiva, las fuentes de energía. Profesor Troconis, podríamos decir entonces que también en la situación de Ucrania, sobre todo usted que vive en Madrid y siente la cercanía de esa Europa oriental con gas y con petróleo también, los hidrocarburos están jugando un papel fundamental en esa confrontación de Putin con la Unión Europea y con Estados Unidos. Evidentemente, evidentemente. Tanto es así, Julio César, que hoy aparece una noticia que demuestra que el asunto relativo y al petróleo es un escenario en donde se produce el mejor entendimiento entre las empresas transnacionales del petróleo, Exxon norteamericana y la rusa, para dejar a un lado lo que constituye aparentemente un problema mayúscula para la Europa de hoy, que es el corte de las exportaciones por parte de la Federación Rusa de los productos que vienen de Europa Occidental y en particular de España. De manera que, como se puede apreciar, los intereses de orden económico situados en el marco de la energía tienen preeminencia sobre todos los demás. Ucrania, por lo demás, siempre ha sido un país de paso, que no un país petrolero, pero es un país que ha permitido surtir de petróleo y de gas a la Federación Rusa, a toda Europa o a la mayoría de los países europeos a través de los oleoductos y gasoductos que atraviesan ese país. De manera que el contenido neto, apreciable, es la energía, es de nuevo el petróleo, desgastando e inmiscuyéndose gravemente en las relaciones internacionales que impiden lo que es una aspiración general máxima del derecho internacional público, que es la paz. Muchísimas gracias al profesor Jesús Dorado Troconis, profesor de la Universidad Carlos III, coordinador de la Cátedra de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Nosotros vamos al corte y a la última parte de Brújula Internacional con otros escenarios y otros análisis. Ya regresamos.